¿Listo? Profe, no estás grabando. Yo le di grabar. Ahora sí. Ya. Gracias. No te digo que es que hay como un retraso en Teams. Está lento. Debe ser que tiene una migraña con Aura, que le falta activación. Entonces, que nos ponemos bradisíquicos. ¿Se acuerdan de la bradisiquia? Pensamiento lento. Así está mi computadora ahora, mi Teams. Bueno, es el lóbulo frontal, que es la porción cortical más extensa. ¿Sí? Eh, Muchos dicen que es la parte evolutiva más reciente. No es cierto, no todo el lóbulo frontal es reciente, ¿no? Vimos que hay componentes temporales y componentes parietales que evolutivamente y ontogenéticamente son recientes, ¿no? No es solamente el lóbulo frontal, ¿sí? O sea, y es muy grande. Uno no puede hablar de una... de algo reciente, o sea, de toda una porción tan grande como si fuera algo reciente, ¿no? Que eso depende un poco más de pequeñas partes. Entonces, sí hay componentes, principalmente los componentes prefrontales del lóbulo temporal. Uno, se adquirieron evolutivamente, o sea, se desarrollaron más tardíamente. Y dos, durante el desarrollo ontogenético, durante la vida de las personas, también su conectividad, mielinización, sinaptogénesis tiende a ser un poco más tardía. Y eso lo verán más en el módulo de neurodesarrollo. Bien, entonces, es el componente cortical de neocortes más anterior, es también la mayor cantidad de masa encefálica y cortical, y tiene una gran cantidad de medidas, de divisiones. Por eso, dado que es tan grande, no se puede hablar de la función general frontal. Es un error. Entonces, todo el mundo, y yo lo veo que se comete en muchas partes, no, el lóbulo frontal es el responsable de la personalidad. Y le provoca uno, ¡pah! Sí, no, ¿qué? ¿De dónde sacas esas tonterías? No, el lóbulo frontal no es el responsable de la personalidad. Más, va uno a saber qué es el concepto de personalidad, pero a lo sumo, cuando estamos hablando de cosas como el control de las emociones, como la cognición social, es decir, pensar en otros, interactuar con otros, son partes muy específicas del lóbulo frontal que se están conectando con otras partes parietales, temporales, límbicas y del tallo para que esas funciones emerjan. Eso no es del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces tampoco es el lóbulo de la personalidad, ni es el lóbulo del control, ni es el lóbulo de las funciones ejecutivas, nada de eso es preciso. ¿Sí? Entonces hay que desmontar un poco esos mitos para entender bien anatomía y después puedan hacer bien sus ejercicios pedagógicos y sus ejercicios clínicos. Bien, las áreas motoras. Bueno, entonces primero, lo vamos a dividir en dos partes enormes, el lóbulo frontal. Un primer componente será el componente más posterior del lóbulo frontal, es decir, los componentes cerca a la cisura de Rolando, que será los componentes motores, ¿sí? Y son múltiples áreas motoras. Resulta que es que una de las funciones más complejas de nuestro cuerpo y nuestra vida es movernos. Es más, por ejemplo, para Ginás, la gran función del cerebro es controlar el movimiento. Y básicamente todo proceso cognitivo, afectivo, social es movimiento. ¿Sí? En todo hay movimiento implicado y el cerebro evolucionó para predecir hacia dónde y cómo movernos. Por eso es que también el lóbulo frontal es tan grande. ¿Sí? Bueno, entonces tendremos componentes motores propiamente o más directamente relacionados como la corteza motora primaria o M1, la corteza motora suplementaria, la corteza premotora y los campos oculares frontales. ¿Sí? Más otra que no puse ahí, pues también la podemos poner, la corteza motora presuplementaria. Sería otra pequeñita que estaría acá. Pero bueno, no nos compliquemos. Otro componente se llama corteza prefrontal, que sería la parte más anterior de todo el encéfalo, en especial del lóbulo frontal. ¿Sí? No confundan premotor con prefrontal, son dos cosas completamente diferentes, anatómica y funcionalmente. Asociadas, pero diferentes. Y las áreas prefrontales las vamos a bautizar de acuerdo más al lugar donde están. Entonces tenemos dorso, lateral, medial,
Ventrolateral, ay, porque dos veces medial, qué pena. El dorso lateral, corteza ya me acordé porque yo estoy a borrar. Ya. Ventrolateral, medial, dorso medial, ventromedial y orbitofrontal u orbital. Sí, lo mismo. La que está por encima de las órbitas oculares. Están claras las dos familias, las dos grandes categorías de áreas frontales, la motora y la prefrontal. De eso parte saber sobre el lóbulo frontal. ¿Sí está claro para todos? Ah, ya sé cuál me faltó acá. Pero hay una área premotora que es importante, que es el Broca o opérculo, que también sería como B9, creo que es. Listo. Listo. Entonces, dentro de las áreas premotoras, una partecita, un componente premotor, es el componente premotor que permite preparar los movimientos orofaciales. Y esa, por allá un tipo que era bastante egocéntrico, tenía un paciente y no le puso el nombre del paciente, sino le puso el nombre de él, entonces la llamaron área de Broca, ¿no? Pero incluso hay todo un grupo de literatura y movimiento para dejar de hablar de áreas de Broca y áreas de Wernicke porque no son precisas. O sea, eso cada quien la agranda, la empequeñece, le pone unas funciones, le quita otras funciones y no refleja en realidad ni cómo funciona el lenguaje, ni ni las lesiones, ni el desarrollo, ni nada. Pero bueno. Bueno, comencemos. Entonces, esta sería un poco la vista medial, ¿sí? Componentes motores, que sería la corteza motora primaria. Teníamos acá el área eh, Motora pre- suplementaria. mm, el área motora presuplementaria. Y la acá, motora suplementaria y motora presuplementaria. ¿Sí? Un campo ocular suplementario, bueno, la corteza prefrontal dorsomedial, corteza prefrontal medial, corteza orbitofrontal. ¿Sí? Hablemos de la corteza motora primaria. Entonces también reflejaría un tipo de homúnculo que sería el homúnculo motor, ¿sí? Que sería la representación de los grupos musculares. Si hay lesiones en la corteza motora primaria, lo que vamos a tener es una parálisis contralateral del órgano de la extensión de los grupos motores lesionados. ¿Sí? Por lo general, esto va a generar una lesión espástica. ¿Por qué? Son lesiones más de motoneurona superior, en la cual no se inerva la médula espinal, por lo tanto la médula espinal continúa disparando, generando hipertonías. Por eso también en la parálisis cerebral pueden haber daños de la corteza motora primaria o de las vías descendentes desde la corteza motora primaria, las eferentes, que generan parálisis en algunos niños. ¿Sí? Si no son parálisis, estas son parálisis espásticas, ¿no? Porque hay otro tipo de parálisis que son parálisis como atáxicas y es porque son más daños cerebelosos. O podemos tener trastornos del control motor que sería, en los niños, que serían, o dispraxias, que serían más daños extrapiramidales. Ya ganglios basales, cerebelo y corteza motora suplementaria, presuplementaria y premotora. Bueno, las vías de la corteza motora primaria se desarrollan tempranamente, pero esto se sigue perfeccionando toda la vida con base en las habilidades que tengas. Por ejemplo, hay unos experimentos muy chéveres que miran la corteza motora primaria de pianistas y tienen una corteza muy grande dedicada a los dedos. Entonces, depende para qué seas bueno, la MS tendrá una gran cantidad de neuronas dedicadas a los pies y así sucesivamente, ¿no? Para qué eres bueno. Más sobre las áreas motoras, entonces tenemos, ya esta es la parte lateral, que es el área motora primaria M1,
homunculomotor, el área motora premotora. Entonces, si ven el área de Broca, un tipo de área premotora, ¿sí? Para algunos también lo llaman a esta porción como el opérculo, que parece como un candado, el opérculo motor, ¿sí? Entonces habrían dos opérculos, el opérculo frontal y el opérculo parietal, que es el mismo giro angular. El área motora suplementaria y por el otro, y ya volteando estaría el área motora presuplementaria, ¿sí? Listo. Tendríamos el campo ocular, el área de Broca, que les acabé de mencionar, el campo ocular frontal. Estas son las áreas motoras, algunas funciones relacionadas, aunque acá es difícil ubicar funciones, por ejemplo, diferentes para estas dos, ¿sí? Para la premotora y la motora suplementaria, son más bien funciones compartidas. La motora primaria, ya lo hablamos, cuáles son sus funciones, que es la vía piramidal, el inicio de la vía piramidal y el inicio de ejecución de movimientos voluntarios. eh, la motora suplementaria tendría que ver y la premotora en conjunto con la coordinación motora, con el aprendizaje motor, con la imitación, aquí en estas principalmente lo que algunos llaman sistema de neuronas espejo. Entonces son conjuntos de neuronas que se activan cuando tú haces una conducta voluntaria o preparada o programada o aprendida, y cuando observas que alguien hace acciones similares. Entonces, esto permite anticiparse a las acciones ajenas, lo cual es fundamental pues, para la cognición social, para el aprendizaje escolar, ¿sí? Tendríamos el área ocular, el campo ocular frontal, que es muy importante para el control de los movimientos oculares, principalmente movimientos oculares voluntarios, ¿sí? Y el área de Broca, ¿no? Lesiones acá generan parálisis, lesiones en esta pueden generar problemas de imitación, problemas de programación de movimientos, problemas para aprender movimientos o problemas para ejecutar movimientos aprendidos, trastornos extrapiramidales, ¿sí? Lesiones acá pues generan nistagmos, fallas en el control de los movimientos oculares, problemas atencionales porque no pueden mover bien los ojos, etcétera. Y daños acá pueden generar problemas para entender y reproducir la gramática del lenguaje, para hacer articulaciones, para entender las divisiones del lenguaje. Pero tengan en cuenta que la fascia de Broca no se debe a un daño en el área de Broca. La fascia de Broca se debe a una lesión masiva que compromete áreas temporales, ínsula, ganglios basales. Es un daño muy grande, ¿no? En la típica fascia de Broca. Cuando se lesiona el área de Broca, lo que se tiene es más una fascia de tipo transcortical motora, ¿sí? Que no es tan compleja, o incluso muchas personas con daño en el área de Broca no tienen afasia, no tienen ninguna alteración del lenguaje. Por eso es que se tiene que dejar de hablar de área de Broca como el área de articulación del lenguaje, ¿sí? Eh, bien, entonces, para entender bien el funcionamiento entonces ya de la corteza prefrontal, vamos a enfocarnos en la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces vemos acá la dorsolateral, la ventromedial, la orbitofrontal, ¿sí? Acá ya les muestro unas divisiones más claras. Entonces, para entenderlo bien, lo que tenemos que tener en claro es que el lóbulo frontal, o principalmente la corteza prefrontal, eh, y la corteza premotora en buena medida también, su virtud es que tienen una gran cantidad de conexiones con otras áreas. Reciben masivamente señalizaciones de diferentes áreas. Por ejemplo, miren aquí esto, recibe señalizaciones límbicas, recibe señalizaciones del tálamo, del tallo, y del cerebelo, de forma abundante, y envían conectividades también directas o mediadas a través del tálamo a una gran cantidad de estructuras primarias o de áreas primarias, secundarias, de núcleos subcorticales, límbicos. O sea, estas recibir señales y enviar por parte de la corteza prefrontal lo que permite generar parcerías, relaciones, lo que permite generar vínculos, circuitos, de los cuales depende el surgimiento de buena parte de las funciones cognitivas más complejas. Entonces, no es que las funciones cognitivas más complejas estén en el corteza frontal, es que dado que ella se conecta de forma redundante y abundante con muchas otras estructuras, permite que surjan
relaciones más complejas, ¿no? Es como que el amigo que conoce mucha gente, entonces lo contacta a uno con todo el mundo y el que hace las fiestas y el que organiza todo, ¿no? Es eso, entonces es el bucle, digo, es el hub, es el centro de convergencia y de funcionamiento. Bien. Vemos también que entonces envía conectividades hacia el cerebelo, hipotálamo, tálamo, sí, control motor, etcétera. A partir de estas múltiples conectividades, bueno, entonces veámoslo acá, en la vía lateral tenemos la corteza prefrontal anterior, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza orbitofrontal. Estas imágenes las construyo yo porque en realidad no consigo buenas imágenes de divisiones anatómicas de la corteza prefrontal, ¿no? Eso como que cada autor coge y lo divide como se le da la gana y no es preciso, ¿no? Entonces, con esto por lo menos se tienen representaciones, incluso en neuroimagen, ¿sí? Estas convenciones no son tan claras. Eh, bien, pero la división anatómica es más o menos, es esta. Pues a partir de la literatura, a partir un poquito de anatomía, de áreas de Brodmann, y funcionalmente, esta es la mejor división que podemos, con la que podemos contar. Entonces, la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Ventrolateral, orbitofrontal y anterior, por lo menos la que se deben aprender para las actividades y el parcial y demás. Ahora, ay, ¿dónde están mis conexiones? Acá. Hmm. Bueno, lateral, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, esta literatura apoya un poco estas divisiones. Aquí está con quién se conecta cada componente que tenemos acá. Entonces, a través de los fascículos. Recuerden que los fascículos son las conexiones dentro del mismo hemisferio, ¿no? Entonces vemos el fascículo longitudinal superior, ¿sí? El fascículo arqueado, la cápsula extrema, eh, bueno, diferentes fascículos, cómo se van conectando, ¿no? Entonces, vemos que la corteza prefrontal dorsolateral va a tener una comunicación a través de estos fascículos de forma abundante con todas estas estructuras. Estructuras parietales, dorsales, parietales inferiores, temporal superior, occipital y pues hacia adentro también límbicas. Y esto va a depender el desarrollo de estas funciones, ¿sí? Control atencional, control de la percepción somática, motora, memoria de trabajo, ¿sí? Percepción auditiva, a través del fascículo arqueado. Bien, mientras que la corteza prefrontal ventrolateral va a tener unas conectividades mucho más ventrales, las cuales facilitan otro tipo de funciones, más de autocontrol, de inhibición, ¿sí? Hay también conectividades entre ellas. Aquí vemos más conexiones desde la corteza prefrontal dorsolateral y desde la ventromedial y orbitofrontal. De la orbitofrontal y ventromedial se van a comunicar de forma abundante con el sistema límbico, con la amígdala, ganglios basales, cíngulo anterior. Por lo tanto, va a participar enormemente en las estrategias de regulación emocional. Y si se dañan estas conexiones o si no se desarrollan, pues trastornos emocionales, ansiedad, de lo que ya hablamos. Y en la parte dorsomedial con este componente de acá, principalmente con el precuneus y la corteza cingulada posterior, que hemos dicho que está asociado con la conciencia de sí mismo y con la conciencia de los demás. Por lo tanto, va a facilitar la cognición social, teoría de la mente, sí, moralidad, etcétera. Profe, una pregunta. Dime las Entonces, en lo conexiones. que decías anteriormente, oye, esto se escucha un eco terrible. Bueno, cuando los niños Dime. tienen inquietud motora o torpeza motora o no hay un buen freno inhibitorio, es porque no está trabajando bien esa parte, ¿sí? No, no porque eso es más, bueno, puede ser un poco más de la corteza, no tanto de inhibición ejecutiva, sino un poco más involuntario, porque no es que él quiera voluntariamente inhibirlo. Eso va a depender un poco más de los circuitos extrapiramidales, Ah, ok. principalmente ganglios basales, cerebelo y corteza premotora, no tanto prefrontal. Ok, ¿Sí? El gracias. circuito que establece entre ellos. Es diferente al niño que es impulsivo.
Sí, o sea, una cosa es que no logre frenar bien la mano y se pase el renglón, la hoja, raye muy fuerte. Otra cosa es que sea muy impulsivo y ansioso y, sí, eso, si es más de lo primero, es más extrapiramidal. Si es más de lo segundo, es más con las vías prefrontales mediales. Si es más, si es de los dos, es una desorganización mucho más global de la comunicación frontoestriada. Ok, ¿Sí? gracias. Bien. Acá hay una división como de que yo hago, es un modelo más propio acerca de las divisiones prefrontales, que me parece más fácil para entender las funciones del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal. Entonces yo lo divido en 4 tipos de controles. Un control cognitivo, un control conductual, un control motivacional y un control social. ¿Sí? Control cognitivo, funciones como memoria de trabajo, ¿sí? Atención selectiva, no atención sostenida, atención selectiva, metacognición, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, planificación, estaría relacionado con la conectividad entre la corteza prefrontal dorsolateral y otras zonas laterales. La conectividad de la corteza orbitofrontal y ventrolateral, principalmente con áreas límbicas, facilitaría más el control de la conducta, la inhibición y la atención sostenida. Lo que vimos del efecto Stroop, ¿sí? Mientras que la conectividad de la corteza ventromedial con áreas principalmente de los ganglios basales ventrales del núcleo accumbens facilitaría la conducta basada en recompensas, en objetivos, ¿sí? Si se daña, pues más como pseudodepresiones, como abulia, bueno, y la corteza prefrontal dorsomedial en su conexión principalmente con esto que llamamos la red por defecto, con áreas como la corteza parietal inferior, giro angular, y con la corteza parietal medial, con el precuneus, ¿sí? Facilitaría el surgimiento de la memoria de trabajo social, que es poder pensar, o sea, como que aprender para enseñar, como tú piensas que lo que estás aprendiendo, cómo se lo vas a enseñar a otras personas. Entonces, al pensar en otras personas es más como memoria de trabajo social, ¿sí? Tiene que ver con teoría de la mente, con mentalización, y es todo esto, si lo entendemos bien, más adelante nos va a permitir replantear incluso nuestros modelos de educación, las didácticas, las formas de evaluación y las estrategias de intervención en clínica también, ¿sí? Por ejemplo, al dividir estas dos, el control cognitivo típico de memoria de trabajo, de mantenerse en la tarea, que genera activación simpática, desde la memoria de trabajo social, que es más cooperación, empatía, pensar en otros, que genera más activación parasimpática y tiene diferentes objetivos. Algo que yo quisiera ya para cerrar la exposición, siempre que hablan del lóbulo frontal y de corteza prefrontal, mencionan al señor Phineas Gage. Por mucho tiempo yo lo enseñé y por mucho tiempo, y esto está en todos los libros, es probable que la literatura que ustedes hayan leído esté Phineas Gage y se tome, y para muchos es el paciente más importante de la neuropsicología, como que compite con HM, ¿sí? Pero esto es extraño, porque Phineas Gage fue una persona que vivió en un tiempo donde no había neurociencias institucionalizadas, donde no había todavía reportes científicos y él nunca fue evaluado ni por un neuropsicólogo ni por un médico especialista en cerebro. O sea, todo lo que se sabe de Phineas Gage es son reportes de periódicos, tipo que hubo, tipo de cuando antes existía el espacio, ¿sí? O sea, periódicos sensacionalistas que buscaban noticias como el pollo con 3 cabezas, ¿sí? O sea, desde ese tipo, para vender noticias locas. Y pues todo lo que se escribió de Phineas Gage se escribió en ese sentido, ¿no? Como, uy, mire, un tipo que lo atravesó una barra del cerebro y sobrevivió y él se volvió loco y se desnudaba y ta, 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 ta. Pero todo eso fue incrementado, deformado por este tipo de periódicos. Después unos reporteros volvieron a entrevistar a la mamá y como que los, pero estas entrevistas las hicieron
30 años después del accidente de Phineas Gage. Entonces esto no tiene mucha validez y eran los recuerdos y esos recuerdos, esos reportes se filtraron, se desecharon aquellos que no vendían periódicos y se quedaron con los que sí vendían periódicos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay unas entrevistas a la mamá donde ella dice, no, pues Phineas, él jugaba con los sobrinos, colaboraba en la educación de sus sobrinos y él en general estaba muy bien. Eso no lo publicaron en los libros. ¿Sí? Pero sí publicaron que el reporte de uno de los jefes que le tenía como bronca o que le dejó el trabajo botado, que pues, eso después se supo, que decía era que no, que él acá llegaba agresivo y entonces peleaba con todo el mundo y al final entonces se fue para un circo. No, él nunca estuvo, o sea, no, él no estuvo en realidad, no era un payaso de circo, sino la vida de Phineas Gage fue muy diferente. Un trabajo más juicioso que se ha hecho en los últimos años sobre Phineas Gage desmonta, ahí les dejo los enlaces, desmonta gran parte de las fake news, de las falsas noticias alrededor de Phineas. Y esto es un problema enorme porque principalmente Damasio y otras personas tomaron estas falsas noticias de Phineas y con esto construyeron la teoría de gran parte de las funciones ejecutivas y en gran parte de los lóbulos frontales. Entonces ellos como que solo recontaron lo que les convenía para apoyar sus hipótesis y esto se nos ha vendido en todos los cursos de psicología, de neurociencias y demás, como si fueran verdades. Y entonces de ahí viene el cuento de que el lóbulo frontal está relacionado con la personalidad y si se daña, entonces tenemos personas, eh, en algunas sí, pero no en todas no. ¿Sí? Entonces hay que replantear muchísimo a Phineas Gage en algunas universidades, como la Universidad de Chicago, y creo que en el UCLA también, y en la universidad, y en otras como inglesas, tipo Oxford, está prohibido dentro de los cursos de psicología actualmente enseñar Phineas Gage o en neurociencias, porque es estar haciendo ciencia sobre noticias falsas. Entonces tengan cuidado porque esto siempre uno lo ve por todos lados, ¿no? A Phineas. ¿Qué se sabe de Phineas? Que a los 25 años tuvo el daño cerebral, ¿sí? No hay registros ni evaluaciones médicas previas ni posteriores al accidente, o sea, no hay una historia clínica. Sobrevivió, sabemos que sobrevivió pues porque vivió después, tuvo una vida muy activa, ¿no? Estas varas, esta varilla no fue, creo que no es la real y parece que eso fue producto también de la fantasía de muchas personas, en la que cada vez se fue incrementando el tamaño de la varilla. ¿Sí? Vivió por más de 11 años. Sí, bueno, para los que preguntan cuál es el cuento, es lo que encuentran en cualquier video de YouTube o de cualquier parte, y es que Phineas es un trabajador norteamericano de los ferrocarriles que estaba abriendo los huecos para meter las vías férreas, y en una de esas él era encargado con estas varillas de meter la dinamita, y en una de esas explotó la dinamita, salió la varilla volando y la atravesó, entró por la mejilla y salió por la cara. Salió por el cráneo y entonces le voló gran parte de la corteza orbitofrontal principalmente de uno de los hemisferios. El tipo estuvo pues convaleciente como 6 meses, se recuperó, se volvió para la casa y ya aquí es donde vamos. ¿Sí? Entonces, bueno, vivió por más de 11 años después de las lesiones. Algo interesante es que el tipo, el cuñado creo que fue, le consiguió un trabajo en Valparaíso. ¿Dónde queda Valparaíso? ¿En Chile? En Chile, muy bien, muy bonito. Es una ciudad muy bonita. Si van a Chile tienen que ir y ir a la Casa Neruda, que vivía también en Valparaíso. Queda muy cerca de Santiago, como media hora, 40 minutos. Entonces, Valparaíso, ¿qué idioma se habla en Valparaíso? Se me pierdo a ratos. ¿Qué idioma se habla en Chile? Español, ¿no? Español, Español. ¿Qué idioma se habla en Estados Unidos, donde tuvo la lesión Phineas? inglés. Inglés. Quiere decir que si Phineas quería trabajar por 7 años en Valparaíso, tuvo que aprender a hablar Es- y a comunicarse en En español. español. Y él trabajaba conduciendo coches. Entonces, en los reportes que hacen, muestran un poco cómo eran las hojas de llegada y salida de estos coches. Y entonces, de acuerdo a estos reportes, los cocheros tenían que estar en la estación de coches, como era una estación de autobuses, como a las 4 de la mañana
organizar los coches, organizar el papeleo y comenzar a vender. Ellos mismos vendían los boletos con otro ayudante. Entonces tenían que recibir el dinero, hacer el cambio, etiquetar las maletas para que no les fueran a perder, ser muy cordiales o si no nadie se les iba a subir a su coche. No podían andar en pelotos, tenían que andar muy bien vestidos, con buenas relaciones sociales, porque si tú vas a subir a un Uber y el tipo te recibe en bola y oliendo a feo y gritando, pues tú no te subes, ¿cierto? Y pues tenían que tener buenas habilidades mentales para hacer cambios de dinero y aprender lenguaje, ¿sí? Y el tipo, pues, si no le hubiera ido bien, no hubiera durado 7 años trabajando en esto. Duró 7 años trabajando en esto. Después comenzó a tener convulsiones repetitivas, no pudo seguir trabajando en esto, entonces se devolvió a vivir con la familia. Duró un año viviendo con la familia y se murió. Probablemente las lesiones se debían a las cicatrices que dejaron, la lesión cerebral que tuvo, ¿sí? Y después de que él murió, pues esto se volvió noticia, vinieron los reporteros, nunca lo entrevistaron a él, entrevistaron fue a la familia, a los conocidos, a 20 años después, ¿sí? O sea, 9 años después de su muerte, y ahí es donde vienen los reportes de los periódicos, que son periódicos no periódicos de los serios, sino eran periódicos de pueblo sensacionalistas, ¿sí? Por lo tanto, lo que se cree es que la mayoría de la información que se tiene de Phineas Gage es poco confiable. A lo sumo, eso no sirve para hacer ciencia. Por lo tanto, tampoco debería aparecer en los capítulos de libros, ¿sí? Aquí vemos un poco las lesiones de Phineas Gage. No tenemos ninguna evaluación cognitiva, ni de funciones ejecutivas, ni de memoria, ni de atención, ni nada. Solo tenemos pues, la vida de él. Los libros pues han creado muchas ficciones para defender sus teorías y vender. Parece que más o menos se rehabilitó y pudo llevar una vida funcional, ¿sí? No hay evidencias de cambios de personalidad. Esto es otro de los mitos. Ni más agresivo, ni menos agresivo, ni que la pasa diciendo groserías, ni como es lo que le venden a uno de Phineas Gage. Parece que colabora incluso en la crianza de sus sobrinos, de ser una persona más o menos sociable, o si no, si tú tienes un hermano que es una grosería, pues tú no le vas a dejar tus hijos, ¿no? Eh, tal vez cómo fue la lesión. Eh, es difícil y esto no debe soportar interpretaciones frenológicas, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con esto, ¿no? Entonces esto era para cerrar el lóbulo frontal, simplemente para desmentir uno de los famosos mitos. ¿Alguna pregunta ya para cerrar esta parte?